Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En cambio yo hablaba lo que no entendía. Hoy te confieso y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Hoy te confieso y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Si oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. En cambio yo hablaba lo que no entendía. Hoy te confieso y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Hoy te confieso y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Si oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y tú me enseñarás. Si oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven y tú me enseñarás. Si oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oh, mis ojos te ven. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, que ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que vencedor en Cristo, más que vencedor. Hola, hola, buenos días o buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les trata esto del virus? ¿Qué han hecho de felicidad? ¿Qué han hecho para distraerse? ¿Han tomado sus precauciones? Esperamos que sí, que todavía se laven las manos bien y que usen el tapabocas, cubrebocas y que tomen su distancia siempre. Estamos otra vez aquí trayéndoles un mensaje en español para este domingo 6 de septiembre del 2020. Y es un mensaje que fue grabado directamente con las palabras de Jesús. Nos preguntamos, sin embargo, ¿por qué Jesús hablaría así de esta forma
y dar su dictamen hacia quienes no se quieren arrepentir de su pecado. ¿Acaso Jesús habló muy fuerte, piensa usted, y nos deja muy poco espacio para llevar nuestra vida placentera sin preocupaciones? ¿Ya lo ha leído? ¿Qué les ha parecido a ustedes? Cuando han leído este pasaje, ¿cómo les ha caído? ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Cuántas veces lo han leído? ¿O acaso lo han esquivado y se han dicho, lo voy a dejar para otra ocasión, queriendo decir que le han sacado la vuelta a este pasaje bíblico? Por supuesto que sacarle la vuelta a este pasaje bíblico es una opción muy amplia, porque habemos muchas personas quienes decimos, ay, es que no me gusta tener conflictos, ay, es que no me quiero disgustar con fulanita, con sutanito, ay, mejor que alguien más le diga que anda en el pecado, mejor que alguien más le diga que me insultó muy feo. Para muchas personas esa vía es, a su parecer, la vía más fácil y llevadera. Sin embargo, ¿qué es lo que leemos que Jesús les dijo a sus discípulos y a la muchedumbre? Les dijo así, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, tu hermana. Pero si no, lleva contigo a una o dos más personas para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de esas 2 o 3 personas que son testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no les hace caso, trátalo como si fuera un gentil o un publicano o un recolector de impuestos. Fíjese usted, en 3 versículos Jesús nos da la pauta del cómo quiere Jesús que tratemos el asunto del pecado entre 2 o 3 personas o del pecado propio. Ciertamente que los pasos que nos da Jesús están muy claros para seguir y sin mucho emborucamiento. Sencillamente dice, si tu hermana o tu hermano peca contra ti, ve y díselo, hácelo saber. Si te escucha, te has ganado un alma. Si no te escucha, pues hay estas otras formas de arreglar el asunto. Me imagino que en los tiempos de Jesús, así como hoy en día, ya se habían y se han diseñado ciertas artimañas humanas para esquivar o evadir a la persona pecadora o para no permitir que nos digan nada de nada, aun cuando nosotros mismos hemos pecado en contra de otra persona. Por poner un pequeño ejemplo, en muchas ocasiones se nos hace fácil chismear acerca de alguien más. Al chismear asumimos que la persona de quien estamos chismeando nunca se va a dar cuenta, lo cual nos hace sentir seguras y seguros de nosotros mismos, de nosotras mismas, que podemos seguir chismeando sin que seamos acusadas. Este es solo un ejemplo, pero ¿cuánto daño produce nuestro chisme? ¿Acaso hacemos pausa y nos cuestionamos cuánto daño le estamos haciendo a la otra persona, quien no nos está escuchando, pero de quien estamos hablando mal? Veamos otro ejemplo pequeño. Es como cuando directamente insultamos a alguien y nos damos media vuelta y nos vamos. Aunque alguien nos diga que tenemos que pedirle perdón, generalmente nuestra respuesta es algo como lo siguiente. Ya está grandecita, ya se le pasará. Otra. A mí me han dicho cosas peores y no me pasó nada, mira. Y lo más grave es cuando nos hacemos del tipo de pensamiento que estuvimos en lo correcto de insultar a la otra persona y decimos para nosotras mismas, para nosotros mismos, pero si no le dije nada malo, nada más le dije sus verdades. Ajá. Hemos mencionado escasos 2 ejemplos. Hay otros que también nos meten en problemas, dependiendo de la intención detrás de cada uno. Por ejemplo, tome la soberbia. La soberbia incluye hábitos y palabras y acciones que hemos aprendido a disfrazar de cosas buenas.
Hoy, por ejemplo, hay personas en varios medios de comunicación quien en su soberbia declaran en sus monólogos esta frase siguiente: y la palabra dice, y la palabra dice, y de ahí se descuelgan con un sinfín de aseveraciones que nos hacen sentir un tanto neófitos o que nos quieren poner en un ámbito de menor valor humano que el de ellas o ellos, simplemente porque hacen mención de esas 3 o 4 palabras. Y la palabra dice. También conocemos de sobra cómo en otros ambientes sociales la soberbia se muestra en su máxima expresión y pretenden y nos quieren hacer sentir que eso es bueno y que nosotros, quienes no manifestamos su soberbia, no podemos ser parte de su círculo de amistades. Jesús fue muy claro: nadie debe de ponerse o sentirse ni más arriba ni menos que otra persona. Cada persona tiene el mismo valor ante los ojos de Dios. Pero la soberbia en algunos seres humanos pesa mucho, más que su propio peso corporal. Mucho ojo entonces con este tipo de pecado. Tenemos entonces varios, ¿verdad? La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la pereza, la gula y la envidia. Por supuesto que hay algunos otros, pero estos ejemplos son más que suficientes si es que cometemos el error de practicarlos para luego meternos en problemas con otra persona. Los que acabamos de mencionar están considerados como pecados, pero nos podemos hacer esta pregunta: ¿cuál es nuestro verdadero entendimiento del pecado? ¿Qué es pecado? Le pregunto a usted, ¿cuál es su definición de pecado? Les podemos ayudar. Contamos con una variedad de entendimientos y definiciones de qué es el pecado. Tenemos esta definición que viene de los primeros siglos después de Cristo. San Agustín de Hippo, quien dice que el pecado es una palabra, una acción o un deseo que se contrapone o está completamente opuesto a la ley eterna de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo le cae ese? Otra interpretación es aquella que dice: el pecado es un acto ofensivo en contra de Dios, despreciando a sus personas, despreciando la ley bíblica cristiana e hiriendo a otras personas. Aún otra más, que nos dice que la doctrina del pecado es muy particular en nuestra vida cristiana, en la cual el pecado nos hace perder la marca. Básicamente el mensaje de Cristo. Perdemos eso. Y que nos estamos perdiendo del gran acto de redención en Cristo. Recuerde que usted y yo, todas y todos, somos redimidas y redimidos en Cristo Jesús. Acuérdese también, existen los pecados más graves. Uno de ellos es el pecado mortal. Pecado mortal es la violación intencional y con conocimiento de las leyes o mandamiento de Dios. Como por ejemplo, asesinato, difamación, adulterio. Una profesora mía en el seminario nos decía de su interpretación de ella del pecado. Ella decía que el pecado es la ausencia de Dios en nuestras obras, en nuestras acciones y en nuestro pensamiento. Ahora le pido un favor a usted. Analice cuál es su definición del pecado. ¿Qué es pecado para usted? ¿Acaso con usted habrá algunas excepciones en su propia definición? Analícese, cuestiónese seriamente, a ver qué encuentra. Y ante todo lo invito a ponerse en las manos de Dios. Bien, con todo lo expuesto, ¿cuál es el mensaje de Jesús? Jesús nos dice: si alguno ha pecado, ve y háganselo saber. Pide perdón o que te pidan perdón. En otras palabras, hay que hacer las paces.
Si la persona se niega a hacer las paces, ve y consigue una u otras dos personas y regresa con la misma intención de hacer las paces y pedir perdón o pedirse perdón. Si este paso no funciona, presenta el caso ante la iglesia. Y si acaso no funciona, trata a esa persona como si fuera un pagano o un cobrador de impuestos. ¡Wow! De plano, Jesús nos está diciendo que Él no está de acuerdo con el pecado de ninguna persona. En los tiempos de Jesús, los paganos y los cobradores de impuestos eran muy mal vistos. Los cobradores de impuestos eran considerados como traidores y porque servían a sus propios intereses y servicios de usureros. Y los otros, los paganos, que incensaban y adoraban ídolos. Jesús espera de usted que siempre esté en armonía con su hermana, con su hermano. Este es el mensaje medular, este es el mensaje principal. Trabajar y trabajar para que la armonía reine en cada relación. Ir y pedir perdón, o que la persona que nos insultó venga y nos pida perdón para que se haga la paz. Porque Jesús, acuérdese, termina diciendo, además, en el versículo 19 de Mateo 18, versículo 19, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús quiere que busquemos la paz y la armonía entre usted y yo, entre usted y otras personas. Jesús busca que nos perdonemos. Jesús busca que siempre estemos en esa armonía cristiana, en esa armonía divina. Nada imposible. La invito y lo invito a que por favor, trabaje duro y reconcilie usted sus pensamientos y sus obras con su hermano o con su hermana, con su vecino o con su vecina. En el nombre de Dios, yo espero que sea posible para usted. Amén.